Mi nombre es Raúl Mendoza. Soy camionero desde hace casi 20 años y les escribo porque todavía hay noches en las que no puedo dormir sin recordar lo que me pasó en una carretera perdida del norte del país. Nunca creí en cosas raras, ni en fantasmas, ni en maldiciones. Yo solo creía en el motor, el camino y en llegar vivo al destino. Pero después de ese viaje, algo cambió para siempre. Aquella noche llevaba un cargamento de refrigeradores. El trayecto era largo y solitario, de esos que uno ya se sabe de memoria. No había tráfico, no había pueblos cercanos, y la señal del teléfono se había ido hacía rato. Solo estaba yo, el ruido constante del motor y la oscuridad aplastándolo todo. Desde el principio sentí una incomodidad rara, como si no estuviera completamente solo, aunque sabía que no había nadie más. A los pocos kilómetros empecé a ver algo extraño por el retrovisor, unas luces débiles, amarillentas, que aparecían y desaparecían. Pensé que era otro camión, pero nunca se acercaban ni se quedaban atrás. Era como si jugaran conmigo. Aceleré un poco y las luces desaparecieron. Bajé la velocidad y ahí estaban otra vez. Me dije que estaba cansado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Encendí la radio para distraerme, pero solo se escuchaba estática. Giré el dial una y otra vez, hasta que entre el ruido se coló una voz muy baja, casi un susurro. No entendí lo que decía, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Apagué la radio de golpe. Fue entonces cuando vi al hombre. Estaba parado a la orilla de la carretera, completamente inmóvil. Vestía ropa vieja, como de otro tiempo, y levantó la mano pidiendo aventón. No había ningún pueblo cerca, y a esas horas nadie camina solo en ese tramo. Aún así, levanté un poco el pie del acelerador, más por instinto que por compasión. Cuando estuve más cerca pude verle la cara, o mejor dicho, la falta de expresión. Tenía los ojos abiertos, pero parecía que miraban a través de mí. Seguí de largo. Por el retrovisor vi cómo su cabeza giraba lentamente para seguirme, aunque su cuerpo no se movía. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Empecé a rezar en voz baja, algo que no hacía desde niño. Pensé que ahí terminaba todo, que solo había sido un susto. Me equivoqué. Unos minutos después, el camión comenzó a perder fuerza. El tablero marcaba todo normal, pero el motor sonaba diferente, como si se estuviera ahogando. Me orillé con dificultad y apagué el camión. El silencio fue total. Ni grillos ni viento, nada. Bajé con la linterna en la mano y revisé lo que pude. No encontré nada raro. Cuando estaba por volver a subir, escuché pasos detrás de mí, lentos, arrastrados. No quise voltear. Sabía con una certeza horrible que si lo hacía no iba a haber nada bueno. La voz volvió a escucharse, esta vez clara, justo a mi espalda. No debiste dejarme. Sentí su aliento frío en la nuca. Salí corriendo y me metí al camión, cerrando la puerta con seguro. Golpearon la carrocería una sola vez, con fuerza suficiente para hacer vibrar todo. Luego, silencio otra vez. El motor arrancó solo. No pregunté cómo ni por qué. Pisé el acelerador a fondo y no miré atrás. Las luces amarillentas aparecieron otra vez, ahora delante de mí, marcando el camino. No sabía si me guiaban o me llevaban a algo peor, pero no tenía opción. Después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de una gasolinera a lo lejos. En cuanto entré a ese lugar iluminado, las luces desaparecieron. El camión volvió a sonar normal. Yo estaba empapado en sudor y temblando. Le conté todo a otro camionero que estaba ahí, pensando que se iba a reír. No lo hizo. Me miró serio y solo me dijo que en ese tramo muchos han visto al mismo hombre y que algunos nunca regresaron. Hoy sigo trabajando en carretera, porque es lo único que sé hacer, pero jamás vuelvo a manejar de noche por ese camino. A veces, cuando voy solo y el silencio se vuelve demasiado pesado, creo ver unas luces amarillas reflejadas en los espejos, y juro que, en esos momentos, alguien viaja conmigo. Mi nombre es Rubén Álvarez, soy camionero desde hace más de 15 años, y escribo esto porque sigo el canal Glenn, sector del terror desde hace tiempo.
Nunca pensé mandar nada, pero lo que me pasó en carretera todavía me quita el sueño. Y siento que si no lo cuento, esa cosa va a seguir pegada a mí. Todo empezó en un viaje largo, de esos que te dejan solo con el ruido del motor y tus pensamientos. Llevaba carga pesada y me tocó manejar de noche por una carretera secundaria, casi sin tráfico. Yo ya conocía el tramo, pero esa vez el ambiente se sentía raro, como si el aire estuviera más pesado. No había viento, no había animales, ni siquiera grillos, solo el asfalto negro perdiéndose en la oscuridad. A los pocos kilómetros empecé a notar algo extraño en los retrovisores. Al principio pensé que era cansancio, sombras mal formadas por las luces del camión, pero cada vez que miraba, veía una silueta parada al borde del camino. No caminaba, no hacía señas, solo estaba ahí, inmóvil. Pasaba de largo y al mirar de nuevo, ya no estaba, hasta que aparecía más adelante. Me dije a mí mismo que no iba a parar. En carretera, uno aprende a no detenerse por cualquier cosa. Subí el volumen de la radio, pero solo había estática. En ese momento sentí un escalofrío recorrerme la espalda porque juraría que, entre el ruido, escuché una respiración, como si alguien estuviera muy cerca de mí dentro de la cabina. Miré el asiento del copiloto y no había nadie. Aún así, el olor cambió. Era un olor viejo, como a tierra mojada y óxido. Intenté abrir la ventana para que entrara aire, pero el vidrio no bajó, como si algo lo estuviera bloqueando. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me dolía el pecho. Fue entonces cuando vi la silueta otra vez, pero esta vez estaba en medio de la carretera. Frené de golpe. Las luces del camión la iluminaron por completo y pude verla bien. Era una figura humana, muy delgada, con la cabeza inclinada hacia un lado. No se le veía el rostro, solo una sombra profunda donde deberían estar los ojos. Tenía los brazos largos, demasiado largos, casi rozando el suelo. Toqué el claxon con desesperación, pero la cosa no reaccionó. En lugar de moverse, levantó lentamente la cabeza y sentí que me estaba mirando, aunque no pudiera ver sus ojos. En ese instante, la radio se encendió sola y una voz susurró mi nombre. No gritó, no lo dijo fuerte, lo susurró, como alguien que te conoce desde siempre. Arranqué el camión con todo lo que daba. No miré atrás. Solo manejé, rezando, maldiciendo, prometiendo que no volvería a pasar por ahí. El problema fue que, aunque avanzaba, el camino no terminaba nunca. Los letreros se repetían, las curvas eran las mismas. Sentía que estaba dando vueltas en el mismo tramo. Entonces la vi otra vez, reflejada en el parabrisas. No estaba afuera, estaba dentro. Su silueta se marcaba como una sombra sentada detrás de mí. El aire se volvió helado y el vidrio empezó a empañarse desde adentro, formando marcas, como si alguien apoyara las manos. Grité. No me da vergüenza decirlo. Grité como nunca antes. Cerré los ojos por un segundo y cuando los abrí, el camión estaba detenido al costado de la carretera, el motor apagado. Todo en silencio. Era como si nada hubiera pasado. Pensé que había sido una alucinación, hasta que noté algo grabado en el tablero, justo frente a mí. Eran marcas profundas, como hechas con uñas, formando mi nombre completo. Nadie más sabía mi nombre entero, solo mi madre, y ella había muerto años atrás. Esperé a que amaneciera sin moverme. Cuando salió el sol, arranqué y manejé hasta el primer paradero. No conté nada. Nadie me habría creído. Dejé la carga y regresé a casa con la sensación de que algo no se había quedado en la carretera. Desde esa noche, cada vez que manejo de madrugada, veo el vidrio empañarse por dentro. A veces escucho esa respiración. Otras veces la radio susurra mi nombre, aunque esté apagada. Y lo peor es que, en los retrovisores, ya no veo la silueta afuera. Ahora la veo sentada atrás, esperándome, como si supiera que tarde o temprano voy a volver a ese camino. Mi nombre es Raúl Gómez. Soy camionero desde hace más de 15 años y he recorrido carreteras que muchos prefieren evitar. Envío este relato al canal porque todavía hay noches en las que no puedo dormir
y no por el cansancio, sino por el recuerdo de lo que me pasó en un tramo perdido de la carretera. Todo ocurrió en un viaje de carga pesada. Iba solo, manejando de madrugada, con el motor rugiendo como siempre y la radio apenas sonando entre la estática. Esa noche la carretera estaba extrañamente vacía. No había otros tráilers, ni coches, ni siquiera animales cruzando. Solo yo, el asfalto oscuro y los faros iluminando unos metros al frente. Desde el principio sentí algo raro, no miedo todavía, más bien una incomodidad, como cuando sabes que alguien te observa aunque no veas a nadie. Intenté ignorarlo. Los camioneros aprendemos a seguir adelante pase lo que pase. Después de varias horas vi a lo lejos una figura parada al costado del camino. Pensé que era alguien pidiendo aventón, algo común en ciertos tramos. Reduje la velocidad, pero conforme me acercaba mi estómago se apretaba. La figura no se movía, no levantaba la mano. Solo estaba ahí, mirando fijamente hacia la carretera. Cuando pasé junto a ella, la vi claramente por el retrovisor. Era un hombre, muy alto, demasiado delgado, vestido de negro de pies a cabeza. Su rostro no se distinguía bien, como si la oscuridad se lo tragara. Lo más extraño fue que no giró la cabeza al pasar yo. Parecía seguir mirándome sin moverse. Seguí manejando con el corazón acelerado. Me dije que solo estaba cansado, pero unos kilómetros después volví a verlo. La misma figura, ahora más adelante, parada en el mismo lado del camino. Frené en seco. Eso no tenía sentido. Nadie podía adelantarse así sin un vehículo. Decidí no detenerme. Aceleré todo lo que pude. El camión vibraba, pero yo solo quería dejar eso atrás. Entonces empecé a escuchar golpes. Primero suaves, como si algo tocara la caja del tráiler. Luego más fuertes, como pasos lentos y pesados caminando sobre el metal. Miré los espejos y no vi nada. Pero los golpes continuaban, cada vez más cerca de la cabina. Mi respiración se volvió rápida, mis manos sudaban tanto que casi perdía el control del volante. Quise prender la radio para distraerme, pero solo salió un ruido horrible, como voces susurrando al mismo tiempo. De pronto, el motor comenzó a fallar. Las luces parpadearon. El camión se detuvo en medio de la nada. Los golpes cesaron. El silencio fue peor. No se escuchaba ni el viento. Entonces alguien tocó la puerta de la cabina. No golpeó. Tocó, despacio, con los nudillos, como una persona educada pidiendo que le abrieran. Me quedé paralizado. Cerré los ojos, rezando lo que me acordaba, esperando que desapareciera. La puerta empezó a vibrar, como si algo pesado se apoyara contra ella. Escuché una voz, grave, rasposa, que dijo mi nombre. No sé cómo sabía quién era yo. Esa voz me pidió que abriera, que necesitaba subir, que el camino era largo y yo no debía estar solo. Grité que se fuera. El camión se sacudió con fuerza. Sentí que algo caminaba alrededor, arrastrando los pies. Las luces se apagaron por completo. En la oscuridad vi dos sombras proyectarse contra el parabrisas, aunque sabía que solo había una cosa afuera. De repente, todo se detuvo. El motor volvió a encenderse solo. Las luces regresaron. Ya no había ruidos. No vi a nadie. Arranqué sin pensarlo y no me detuve hasta llegar a la siguiente gasolinera. Cuando bajé del camión, noté marcas profundas en la puerta, como si unas manos enormes hubieran intentado abrirla a la fuerza. Creí que había terminado ahí. Pero desde esa noche, cada vez que manejo solo y el camino se queda vacío, veo esa figura reflejada en los espejos. No siempre. A veces solo escucho los golpes, o la voz susurrando que todavía falta mucho camino y que algún día voy a tener que dejarlo subir. Sigo siendo camionero, pero ya no manejo de noche si puedo evitarlo. Y aún así, sé que no importa dónde esté. Esa cosa aprendió mi nombre, y parece que sigue viajando conmigo. Mi nombre es Héctor Ramírez, soy camionero desde hace más de 15 años, y escribo esto porque ya no puedo seguir callándolo. Siempre he sido seguidor del canal Glenn, sector del terror, y nunca pensé que algún día me tocaría a mí mandar un relato. Lo que me pasó en la carretera me sigue quitando el sueño.
Y aunque muchos dirán que fue cansancio o sugestión, yo sé lo que vi. Esa noche llevaba un cargamento de abarrotes por una carretera secundaria, de esas que casi nadie usa porque están llenas de curvas y no hay señal de celular. Yo ya conocía el camino, lo había recorrido varias veces, pero algo se sentía raro desde que empezó el viaje. El aire estaba pesado. No se escuchaban grillos ni ningún ruido del monte, solo el motor del camión y mi respiración. A las pocas horas vi a lo lejos a otro tráiler detenido en el acotamiento. Tenía las luces apagadas, algo raro porque cualquiera deja al menos las intermitentes. Pensé en seguir de largo, pero la costumbre pudo más. Entre camioneros siempre nos ayudamos. Reduje la velocidad y me acerqué un poco para ver si necesitaban algo. Cuando pasé junto a él, sentí un golpe frío en el pecho. Dentro de la cabina no había nadie. El volante estaba girando solo, despacio, como si unas manos invisibles lo movieran. Aceleré sin pensarlo y seguí mi camino, tratando de convencerme de que mis ojos me habían engañado. Kilómetros después empecé a notar algo peor. Por el retrovisor vi luces acercándose. Eran las mismas, altas y blancas, de un tráiler viejo. Pensé que era otro camión, hasta que se me emparejó. Era el mismo que había visto detenido, el mismo que estaba vacío. Esta vez podía verlo bien. El parabrisas estaba negro por dentro, como si alguien lo hubiera pintado, y no se distinguía ningún conductor. Intenté acelerar, pero el camión no respondía como debía. El tráiler se mantuvo a mi lado varios segundos. Sentí que algo me observaba, aunque no había nadie visible. De pronto, sin previo aviso, se quedó atrás y desapareció en una curva. No volvió a verse, pero el miedo ya estaba instalado en mi cuerpo. Decidí no detenerme hasta llegar a una gasolinera. Necesitaba luz, gente, algo que me devolviera la calma. Cuando por fin la vi, respiré aliviado. Estacioné el camión y bajé temblando. El encargado me miró raro y me preguntó si estaba bien. Yo solo le pedí un café y me senté un momento. Ahí fue cuando escuché el motor. Afuera, en la entrada de la gasolinera, estaba el tráiler. Otra vez sin luces, otra vez silencioso. Nadie más parecía notarlo. Le pregunté al encargado si veía ese camión, pero me dijo que no había nada, que estaba solo el mío. Salí despacio, con el corazón latiendo a 1000. El tráiler estaba ahí, tan real como el suelo bajo mis botas. Me acerqué un poco y sentí un olor a humedad y óxido como a algo que lleva mucho tiempo muerto. Entonces, la puerta de la cabina se abrió sola. No vi a nadie bajar, pero escuché pasos alrededor mío, lentos, pesados. Corrí de regreso a mi camión y arranqué como pude. En el espejo vi cómo el tráiler empezaba a seguirme otra vez. Esta vez no intentó rebasarme. Se mantenía a cierta distancia, como jugando conmigo. Las luces parpadeaban, y en cada parpadeo juraría que la carretera cambiaba, que ya no era la misma. Sentí que el tiempo se estiraba. No sabía cuánto llevaba manejando cuando vi un letrero oxidado que decía que esa carretera estaba cerrada desde hacía años por accidentes mortales. No tenía sentido. Yo había pasado por ahí muchas veces. De pronto, el tráiler se puso justo detrás de mí. Sentí un golpe seco, como si me empujara. Grité y perdí el control por un segundo. Cuando logré estabilizarme, el camino se terminó de golpe. Frente a mí solo había monte. Frené a tiempo, pero el otro camión no. Lo vi seguir de largo y desaparecer entre la oscuridad, sin ruido, sin choque. Me quedé ahí varios minutos, llorando, sin poder moverme. Cuando por fin regresé a la carretera principal, amanecía. Llegué a mi destino y entregué la carga, pero ya no era el mismo. Esa fue la última vez que manejé de noche. Desde entonces, cada vez que voy por carretera y veo un tráiler detenido sin luces, siento ese mismo frío en el pecho. Y a veces, cuando miro por el retrovisor, juro ver unas luces blancas siguiéndome, esperando a que baje la guardia, como si nunca se hubiera ido del todo.